Bienvenidos a esta primera edición del seminario sobre mitos en comunidades indígenas. Estamos ahora en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, Madrid, y estamos retransmitiendo este primer seminario que organizamos desde el grupo de investigación FITISPOS y también el grupo de investigación GIECO. Y yo voy a introducir simplemente este seminario. Como bien indica, como ven en el título, el objetivo principal de este seminario es el primer seminario, con lo cual nuestra intención es iniciar una serie de encuentros dedicados a explorar los diferentes mitos originarios, ¿no? Que ocurren en diferentes espacios y momentos de nuestra historia, sobre todo para ver cómo han ido evolucionando, cómo se han ido trasladando, transformando o asimilando, o incluso pervirtiendo, ¿no? Generación tras generación. Esperamos, como digo, poner bajo la lupa a mitos de todo el mundo, mitos nórdicos, mitos asiáticos, mitos africanos, y queremos iniciar esta serie de seminarios hablando de los mitos de los pueblos originarios amerindios, que convivieron con los conquistadores hace más de 500 años. Bueno, así como ven en el título, mitos en comunidades de los pueblos originarios americanos, traducidos, interpretados y adaptados, vamos a explorar de la mano de especialistas de ambos lados del Atlántico la realidad de estos mitos y de aquellas poblaciones originarias que convivieron, como decía, con estos conquistadores, con los conquistadores españoles, y lo que queremos es rastrear, ¿no? Los desafíos a los que se tuvieron que enfrentar ambas comunidades, ¿no? Con cosmovisiones diferentes del mundo. Mucho se ha escrito tanto en la historia como en la literatura, la antropología, la geografía, ¿no? Sobre estos encuentros y sobre aquellos que aprendieron las lenguas y las costumbres, tanto españoles como originarios de estas comunidades indígenas, y sin duda los papeles que desempeñaron tanto unos como otros como intermediarios en la comunicación han sido y siguen siendo pues el objeto de estudio y revisión por historiadores, antropólogos, etnógrafos, lingüistas, novelistas, traductores, cronistas, y vamos a tener representantes de algunas de estas áreas. Sin duda, todos ellos han contribuido a crear o mantener estos mitos, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de mitos y de presentar a nuestros ponentes, me gustaría comenzar por definir lo que entendemos por mito, puesto que esto pretende ser una serie y queremos ver el paraguas bajo el cual trabajamos, ¿no? En esta ocasión vamos a seguir la definición de José Manuel Losada, que es coordinador del grupo de investigación Aglaya, al cual también el grupo GIECO forma parte de proyectos, colabora en proyectos con Aglaya, y José Manuel Losada define mito y leo textualmente: el mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico de uno o varios acontecimientos extraordinarios, personales, con referente trascendente, que carece, en principio, de testimonio histórico y se compone de una serie de elementos invariables, reducibles a temas y sometidos a crisis. Presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional, ritual y remite siempre a una cosmogonía o a una escatología absolutas, particulares o universales. Zurita Soto, en el 2013 también, en una reseña del libro Mito, Palabra e Historia en la tradición literaria latinoamericana, de José Carlos Rovira y Eva Valero como editores, añade algo más a esto de los mitos y dice: a modo de conclusión, se puede decir que en cada uno de los más de 30 artículos reseñados se da cuenta de la forma en que se pueden entender los mitos, destacando dos tipos de ellos. Por un lado, los grandes mitos o los canónicos, asociados a las ruinas, a los objetos que se exhiben en museos y conservados gracias a la arqueología. Pero por otro, unos mitos más pequeños y por ello más interesantes desde el punto de vista literario. Son estos los que se encuentran en la oralidad, en el folclore y finalmente son los que se reconstituyen hasta nuestros días, en fiestas y tradiciones,
formando esa cultura de los vencidos tan mítica y tan latinoamericana. Pero para hablar de mitos, contamos, como decía al principio, con la colaboración de ponentes expertos que van a tratar temas bien diversos. Pero antes de empezar, creo que lo interesante también de este seminario son los intérpretes. Esta tarde hay una serie de intérpretes del Máster Micone, de Máster de Interpretación de Conferencias orientadas a los negocios, que van a hacer posible esta comunicación entre lenguas y culturas. Y contamos para ello con la interpretación del español al inglés y del español al chino. Así es que vaya desde aquí mi agradecimiento al esfuerzo que están realizando estos intérpretes. En este caso, la interpretación se hace a distancia, sirviéndonos de la tecnología, con ponentes a miles de kilómetros de distancia, cada uno en un lugar distinto, ya está en su despacho, en su casa o en una habitación, o incluso tomando una taza de café, ¿por qué no, no? Pero hace 500 años la realidad era bien distinta. Y ahí estaban también los intérpretes, ¿no? Dado el tema de este seminario, puesto que se hablará de mitos traducidos, interpretados o adaptados, pues quisiera, antes de pasar al seminario en sí, unas breves consideraciones sobre el papel de estos primeros traductores e intérpretes que sirvieron de enlace y contribuyeron sin duda a modelar los mitos. Tradicionalmente se señalan 3 momentos de contacto entre los europeos y los, digamos, nativos de allá, aunque no son momentos sincrónicos. Primero, desde luego hay una comunicación con lenguaje gestual y mímico, ¿no? Y suficiente, ¿no? Como para, indudablemente muy primitivo, pero bueno, una forma de comunicación. En segundo lugar, vino una comunicación a través de los intérpretes y de los traductores, esos intermediarios, ¿no? Que aprendieron lenguas y culturas. Y en tercer lugar ya es una comunicación, una intercomunicación que se realiza ya sin intermediarios y hablando, bien sean con lenguas connaturales, bien sean las lenguas indias o la lengua española. Estos intérpretes de hace 500 años, más de 500 años, vivieron y contribuyeron a crear esta dinámica intercultural en la que se proyectan estas 2 visiones del mundo distintas y 2 maneras de contribuir a la historia y, como decía, de mirar al futuro. La literatura existente sobre los primeros encuentros colombinos deja un campo abierto a la interpretación. El hecho de tratarse de 2 culturas completamente diferentes supuso establecer contacto al inicio de la colonización con códigos nuevos en la lengua, en la religión, la sociedad, o la ética o la filosofía. Y llevó tiempo admitir, ¿no?, tales hechos. No era solo la lengua el gran problema, sino también la cultura y el propósito de aquella conquista, ¿no? Los conquistadores se encontraron con unos pueblos con los que necesitaban comunicarse. Como decía, estos primeros encuentros fueron mediante señas y símbolos. El siguiente paso sería la comunicación oral, con unas posibilidades enormes de malos entendidos y falta de entendimiento entre los nativos y los extranjeros. La traducción, entendiendo este término en su sentido más amplio, de trasvase de información, sea oral o escrita, de una lengua a otra, era sin duda necesaria, pero también era un arma de gran valor y muy peligrosa. Solamente un dato. Recordemos que cuando Carlos I trató de imponer la enseñanza del español por encima de la educación cristiana, la oposición fue terrible y el idealismo y la perspectiva de la España de este mundo no tenían muy poco que ver con la realidad de esa nueva España. Y el resultado fue la controvertida carta del virrey Luis de Velasco al rey Felipe II, allá por el 1558, y la declaración del náhuatl como lengua oficial. Se trataba de una lengua creada con unos fines específicos, una lengua indígena adaptada al alfabeto romano de la cultura. Una mezcla perfecta de 2 culturas, creadas por unos maestros traductores e intérpretes que supieron asimilar y aunar 2 culturas en una. El estudio e interpretación de dicha lengua
supuso una nueva dirección en la investigación y el entendimiento de la colonización desde un punto de vista diferente. El propósito de la corona de utilizar la lengua como instrumento de dominio fue un fracaso en los primeros encuentros debido a esta actitud de los conquistadores. Y fue necesaria una nueva política y unos nuevos instrumentos y gente nueva con estrategias claras para avanzar en ese proceso. Para terminar, digamos que la misión encomendada a aquellos conquistadores de enseñar el castellano fue únicamente válida en un principio. Hemos visto cómo a través del secuestro y del ofrecimiento de los indígenas, algunos aprendieron en español y sirvieron de intérpretes. Y en otros casos, españoles hechos prisioneros y luego rescatados, también cumplían la misma función. En la administración de justicia, los intérpretes u oidores podían ser nativos o españoles, y hay más de un ejemplo de manipulación de información. Algunos de estos oidores eran también escribas, encargados de poner por escrito el caso concreto en un lenguaje concreto que suponía una nueva mediatización del traductor. Con el cambio de poder en el proceso de cristianización, los mismos agentes encargados de ello, es decir, en un principio las órdenes mendicantes, se convirtieron en traductores e intérpretes. Aprenden las lenguas nativas y enseñan a los indígenas una lengua nativa y algo de latín, y a escribir utilizando el alfabeto romano. Y los mismos frailes, ayudados por los nativos, se convierten en los traductores de una tradición oral y en escritores de materiales específicos. Los nativos pasarán a ser ahora intérpretes, no los españoles, y el español será la lengua oficial entre la corona y las colonias, pero existe otra lengua nativa oficial dentro de las colonias del Nuevo Mundo, y así los intérpretes y traductores desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de lenguas y culturas y en la forja de mitos. Con estas palabras sobre el poder de la lengua y el papel de los intérpretes, damos así comienzo a esta primera edición del seminario sobre mitos en las comunidades indígenas. Vamos a pasar ahora a estos, una vez con estas palabras, como digo, introducción, vamos a dar inicio ya al seminario. Tienen aquí el programa, la duración de cada una, estimamos cada una de las ponencias, serán básicamente unos 20 minutos y yo voy a presentar de uno a uno, daré paso a cada uno de los ponentes y luego haremos, si os parece, si hay alguna pregunta, pueden por favor poner la pregunta en el chat, porque no, el audio no, y la contestaremos bien. Yo creo que al final de cada una de las comunicaciones dejaremos un par de minutos por si hay alguna pregunta y luego continuamos con el siguiente ponente.